Yo quiero invitarle para que allí sentadito le pidamos al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos hable a través de su palabra. Amado Dios, gracias por permitirnos estar aquí. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que nos hables a través de tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, derrama espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra para conocer esas riquezas de gloria, Señor, para conocer esa herencia de los santos en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por estar aquí e instruirnos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Más adelante les voy a compartir cómo llegué a este pasaje de la Escritura, pero creo que ya el título es una alabanza para el Señor. El tema de hoy se llama Al Cordero de Dios sea toda la gloria y honor. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Eso, me perdonan porque el letrero quedó como muy arriba. Al Cordero de Dios sea toda la gloria y honor. Entonces voy a compartirles 4 cositas que están allí en Apocalipsis capítulo 5. Ahí en su Biblia, los que tienen ese subtítulo, de pronto aparece el rollo y el cordero, ¿no? Creo que en la mayoría aparece así, el rollo y el cordero. Vamos a estudiar esa porción hoy, ese Apocalipsis 5, y por eso le pedíamos al Señor que nos hable, que nos enseñe, porque son pasajes que son un desafío para estudiar, porque hay pasajes de Apocalipsis que son bien complejos, ¿no? Que uno dice, Señor, ¿cómo es eso? Porque siempre les he dicho, como la mayoría de las cosas intentamos comprenderlas con la mente natural, ¿sí? Y esto es por el Espíritu, como dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que quiero hablarles en primer lugar de el libro con 7 sellos. En los cielos hay muchos libros, hermanos. De hecho, hay un libro muy famoso que todos conocemos que se llama el libro de la vida. Pero también hay muchos libros donde están anotados los pecados. Hay libros donde están los diseños nuestros. Cuando el salmista dice, no me faltó ninguna de tus partes como estaba en tu libro. Y aquí también nos presentan otro libro, ¿sí? Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan, en el capítulo número 4, es levantado al cielo, ¿sí? Así dice la Biblia, se abrió el cielo y él es levantado al cielo. Y entonces se le muestran una serie de sucesos que han de acontecer en los tiempos finales, en los tiempos postreros, los cuales, según la Biblia, ya estamos en ellos. Cuando el Señor habló a través del profeta Joel, dijo, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Y eso sucedió en Hechos capítulo 2. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Y ya eso sucedió hace casi 2000 años, entonces estamos en los postreros tiempos hace rato. Así que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Y nos dice entonces en este versículo que Juan ve a uno sentado en el trono y en su mano derecha, la mano del poder, la mano de la autoridad, del honor, del gobierno. Él tiene en su mano un libro y este libro está escrito por dentro y por fuera. O sea, a este escrito no se le puede añadir nada y todo lo que en él está escrito ciertamente se cumplirá. En este libro están escritos como los planes de Dios y eso no se puede alterar. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Todo lo que está contenido en ese libro se cumplirá. Pero la parte final añade, dice, sellado con 7 sellos. Antiguamente el sello, que por lo general tenía que ver con el anillo del rey o de la autoridad, pues estaba confirmando precisamente eso, que venía de la autoridad. El sello también indica calidad, el sello también indica propiedad. Pero en este caso tiene 7 sellos. O sea que está muy bien sellado. Cualquiera no puede abrir ese libro.
Ahí está. Juan llega y lo ve, y el que está en el trono sentado tiene ese libro. Versículo 2, dice Juan, y vi a un ángel fuerte. Oiga, no era cualquier ángel, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La pregunta nos está diciendo que cualquiera no puede abrir eso, no solo porque tiene 7 sellos, sino porque la calidad del que abre los 7 sellos es altísima y tiene que ver con su dignidad. Dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Cuando leía eso yo reflexionaba, ¿no? Y es que abrir un libro y poder leerlo requiere algo de la persona que lo lee, más cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Biblia. Y hay una dignidad en aquel que abre la Biblia y puede tener revelación de lo que en ella está escrito. Pero eso solamente lo hemos logrado en Cristo Jesús, porque en Cristo hemos sido justificados. Por eso podemos acercarnos. No todos tienen la bendición de poder acercarse a la Biblia y comprenderla. ¿O cuántas personas leen la Biblia y no conocen a Jesús? ¿Verdad? Entonces el ángel levanta la voz porque él necesita ser escuchado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y él levanta la voz: ¿y quién es digno de abrir el libro? Versículo 3. Y ninguno, diga conmigo, ninguno. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Era tal lo que había en ese libro que no había quien pudiese siquiera mirarlo, mucho menos quien se acercara a él para abrirlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno, oiga, a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y cuando Juan ve que nadie se acerca, se pone a llorar. Verso 5. Perdón, no vaya al verso 5. ¿Qué hay en el libro? Es la pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en ese libro? Y el Señor le permite a Juan ver el suceso y luego empieza a narrar lo que va a acontecer. Y lo que va a suceder en el mundo, hermanos, lo que está por venir, cosas de las cuales usted y yo estamos viendo ya señales, como dice la Escritura, dolores de parto, están escritas en ese libro. Todo lo que ha de venir está registrado en ese libro, y ni una tilde ni una iota pasarán. No es J, es iota. Y ni una tilde ni una iota. La iota es el símbolo ortográfico más pequeño del abecedario griego. Él dice: ni una tilde ni una iota pasará. Todo lo que está escrito se cumplirá. En tiempos de Noé se burlaban de él. ¿Cuál diluvio? ¿Qué le pasa? Las cosas no van a ser así. En tiempos finales, dice Pedro, vendrán burladores a decir: ¿cuál juicio? ¿Cuál destrucción? ¿Cuándo ha de venir el Mesías? Y hacen burlas de estas cosas, ignorando que así como Dios habló el juicio acerca del diluvio y todo se cumplió, todo lo que Dios ha dicho acerca de su segunda venida ciertamente se cumplirá. Hay ciertas cosas que deben llevarnos a tener temor de Dios y a orar. Debemos orar por Israel. Allí sentadito, cierre un momento sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Israel, Señor. Oramos por Jerusalén. Hoy te pedimos que extiendas tu mano poderosa y guarda a tu pueblo, Señor. Edifica los muros de Jerusalén. Extiende tu mano, tu diestra, Señor, y guarda a tu pueblo y derriba al enemigo que contra tu pueblo se levanta. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Guarda a Israel, guarda a Jerusalén en el hueco de tu mano con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor
El Señor tiene todo escrito sobre lo que ha de venir. Y estamos en tiempos finales. Días de Noé, días de Sodoma y Gomorra. Avisos, anuncios de ese levantamiento contra la ciudad santa. Son cosas que están sucediendo y que nosotros tenemos que mirar, y todo lo que está en ese libro se cumplirá. Pastor, ¿y qué es lo que está escrito en el libro? En ese libro, Apocalipsis dice lo que está escrito. Porque cuando el Señor abra el primer sello es la manifestación del anticristo. Y de ahí para allá cójase, porque los demás sellos usted ni los quiere saber. Pero soy de los que creo que nosotros seremos arrebatados, nos reuniremos con el Señor en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Jesús. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Quién es digno de abrir el libro? Y esa voz retumbó por esos 3 niveles, ¿no? El cielo, la tierra y debajo de la tierra, y nadie se levantaba. Juan lloraba. Y aquí vamos al punto número 2. El Cordero de Dios ha vencido para abrir el libro. Hermanos, eso a mí me impactó. Porque ustedes saben que la palabra para significa que se nos va a revelar el propósito, la razón, el motivo por los cuales sucede algo primero, ¿sí? Digamos que el pero separa la causa del efecto. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 5, del versículo 5 al 7. Dice el verso 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. A mí me encanta ese título, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué nos llama la atención, o por lo menos particularmente me gusta? Pues porque el león representa ese liderazgo, ese reinado, esa fuerza, ese poder, esa gallardía, ¿no? Inherente al león, esa posición privilegiada. Dice el león de la tribu de Judá. Dice el verso 5: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el retoño de David, el vástago de David, es decir, el que habría de venir de la familia de David, de donde el Señor tomaría el Mesías, vendría a través del linaje de David. Y qué honor, ¿no? Qué privilegio tan grande. Porque no dice la raíz de Samuel, profeta que admiro. ¿O qué decir de Moisés, con quien nadie había llegado a tener una comunión con Dios como Moisés? Pero dice la raíz de David. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué lindo. Juan estaba llorando porque no aparecía el digno de abrir el libro, y viene el anciano y le dice: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido para abrir el libro. Y eso me cautivó, porque yo leí: Dios mío, aquí no dice para redención de nosotros, para salvarnos. Claro que él venció para eso, pero específicamente aquí dice: él ha vencido para abrir el libro. O sea, que uno de los resultados de su victoria es que él se hizo digno de abrir el libro. Generalmente nosotros miramos a la cruz y esa gran victoria del Señor, porque aquí está hablando de esa victoria. El que murió por nosotros, con su preciosa sangre, nos redimió de pecado. Pero venció el Hades, venció la muerte, porque el Señor resucitó. Venció a principados y potestades demoníacas, como enseña la Biblia. Venció. Derrotó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Venció. Resucitó.
está sentado a la diestra del Padre y volverá por nosotros. Cuando Él venció, Él se hizo digno para abrir el libro y desatar sus sellos. Dice ahora el verso 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ahí ya comienza uno como a sumergirse en algo. ¿Quiénes son estos seres vivientes? Claro, cuando usted lee el resto de la Biblia, las categorías angelicales a uno le desbordan la capacidad mental. Por eso le digo yo que uno no puede comprender estas cosas por la razón, sino por el Espíritu. Son seres de adoración, seres vivientes. ¿Cuántos eran? Verso 6. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. ¿Cuántos ancianos habían allí? Más adelante vamos a leer que eran 24. ¿Cuántos seres vivientes? 4. ¿Cuántos ancianos? 24. Y en medio de ellos, dice el verso 6, estaba en pie un cordero. Note que no está con C minúscula. Un hereje por ahí decía que este cordero no era Cristo. Yo dije entre mí, no, este sí no es digno de abrir el libro. ¿Qué le pasa a este? Empezando por la sencilla lectura de que allí cordero está con C mayúscula. Ese es un título única y exclusivamente para Jesucristo el Señor, el que dio su vida en la cruz del Calvario, porque como cordero fue llevado al matadero. El cordero, por eso dice como inmolado. La palabra inmolado significa, entre otras cosas, la palabra significa muerte, asesinato. Pero la palabra, en primera instancia, la palabra griega traduce degollar. Y la palabra se utiliza en relación con el sacrificio de los animales del Antiguo Testamento. Entonces habla de la víctima ofrecida en sacrificio. Un cordero como inmolado. Y hermanos, a mí eso me cautivó. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Juan lloraba, ¿qué le dijo el anciano? He aquí el león de la tribu de Judá. Y yo creo que Juan, cuando se voltea, piensa encontrar un león, pero un leonazo. Un león, cuando se voltea, ¿qué ve? Un cordero. Y en Jesús se dan esas dos cosas. Él es león y es cordero. El cordero nos habla de un corazón manso y humilde. Por eso él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos habla de pureza, nos habla de inocencia, nos habla de aquel que se sometió completamente a la voluntad del Padre Celestial para ir a la cruz, para como cordero dar su vida por nosotros. Cordero, pero también es león. Viene a reinar, viene a establecer su gobierno con fuerza. ¿Sí? Entonces en Cristo vemos que Él es león y es cordero. Y a través de la Biblia se revela muchas veces Jesús así. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es autor y consumador de la fe. O sea, todo está en Él. Y por eso yo les traía esta imagen, porque me parece que es como una manera de graficar, ¿no? Eso. Él es león. Él es león. Ve, hermano, cuando usted está andando y usted le da como algún temor, sepa que a su lado va un león, pero una cosa impresionante. Es más, él ni te tiene que defender, nomás con rugir, eso salen los demonios corriendo. Un león majestuoso, grandote, ¿no? Pero también Él es cordero. El cordero que nos recuerda su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero lo interesante además está en lo que sigue. Mira el verso 6, dice: estaba en pie un cordero. ¿Está lloviendo? Gloria a Dios. Que estaba en pie un cordero como inmolado que tenía, ¿qué tenía?
7 cuernos y 7 ojos. Venga, pastor, que ya se me empieza a fundir el cerebro. Un momento. ¿Qué es eso? Porque uno conoce el cordero con 2 cuernitos. Y cuando ya se convierte en ese macho grande, esos son unos cuernos grandes, pero son 2. ¿Cómo así, pastor? Que 7 cuernos. Y añade y dice, y 7 ojos. En la Biblia, Dios nos habla a través de los significados de los nombres, de los números, de los colores, de los materiales. En este caso, el Señor está utilizando 7 cuernos para hablarnos de que el cordero, están sobre el cordero, esto es fundamental, están sobre el cordero los 7 cuernos. En la Biblia el cuerno representa poder. El cuerno representa poder. Por eso cuando tú lees sobre las bestias de Daniel o de Apocalipsis, nos habla de poder. El cuerno siempre habla de poder, los poderes. ¿Cuántos cuernos? 7 cuernos. Habla, el número 7 en la Biblia es el número de la plenitud, es el número de lo completo. Por eso 7 días de la semana, por ejemplo. Y en el 7º día completó su obra. Entonces habla de lo completo. Entonces el hecho de que sobre Jesús, sobre el cordero, estén esos 7 cuernos, nos está diciendo que sobre él reside todo el poder. El Padre le dio al Hijo todo el juicio, todo se lo entregó al Hijo, la plenitud del poder. Pero luego dice que sobre él habían también 7 ojos. Veamos de nuevo. Y 7 ojos, los cuales son, aquí sí nos dice, ¿no? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pastor, ¿cómo así que 7 espíritus? ¿Qué es eso de los 7 espíritus? Ya 7 le dije que significa lo completo o lo total, ¿verdad? Número 7. En la Biblia, estos 7 espíritus son una expresión del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y encontramos que antiguamente, antes de que Juan escribiera, unos 700 años antes, Dios habló a través del profeta Isaías y habló del que había de venir, del Mesías. Y también habló de los 7 espíritus que habían de reposar en el Mesías. ¿Sí? Entonces, sin irnos allí de Apocalipsis 5, ¿qué decía allí? Isaías capítulo 11, voy a leer. Isaías 11, dice el versículo número 2. Isaías 11, voy a leer el 1 y el 2. Escúcheme bien. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Se acuerda que el anciano que le dijo a Juan? No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y aquí Isaías 11:1 nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Isaí fue el papá de David. Ahora mira el versículo 2 y cuente conmigo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6 y de temor de Jehová, 7. Cuando empieza Apocalipsis, usted solo lee en su casa, capítulo 1, el Señor le habla a Juan y le dice, Juan, vas a escribir lo que te voy a decir. ¿Y de parte de quién? Del que era, del que es y el que ha de venir, del primogénito de los muertos que resucitó, el Padre, el Hijo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, esos 7 espíritus que son representados en el Cordero como los 7 ojos, nos está hablando de la plenitud del Espíritu Santo que reposó sobre Jesús. La plenitud del poder. Y dice que esos 7 espíritus, dice, vuelvo a leer acá Apocalipsis 5, dice que los 7 espíritus recorren toda la tierra, versículo 6,
y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el Padre está sentado en su trono, tiene un libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. El ángel fuerte pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro? Esto nosotros lo estamos leyendo aquí, pero ese evento se va a dar en el cielo. Y se va a dar en el cielo antes de que Cristo venga. Porque lo que está escrito en el libro da inicio a la gran tribulación en la tierra. Así que ese evento está por suceder. Y a mí se me hace que en el cielo ya se están preparando las cosas. Porque cuando un ejército va contra otro país, primero se reúnen y hacen los preparativos, toda la logística. Y para mí en el cielo se está preparando toda la logística para la venida del Señor Jesucristo. Allá ya están tocando las trompetas, donde están convocando a los ejércitos celestiales, porque la Biblia dice que Él descenderá con sus ejércitos en plural. Entonces, aquí se nos muestra que ese evento va a ocurrir en poco tiempo, yo no sé cuándo, pero va a ocurrir. Entonces aparece el Cordero con esa plenitud de poder, con la plenitud del Espíritu Santo, y se dice: Él puede abrir el libro porque ha vencido. Cuando Él venció en la cruz, se ganó el derecho, por decirlo así, de desatar el libro, ya que en ese libro están escritos los juicios que han de venir. Cuando Él abra, empezará a suceder en la tierra todos los juicios que en Apocalipsis leemos. Ahora, en el tercer punto, entramos nosotros. Entramos en el escenario. Y es que el Cordero de Dios, y esa palabra me cautivó, nos hizo. Y me llama la atención porque a veces usted puede, o sea, una cosa es dar, otra cosa es hacer. Usted puede darle una hermosa torta de cumpleaños a alguien, la compra y la pide a domicilio. Pero otra cosa es hacerla. Aquí dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Leamos versículo, me faltó leer el verso 7, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, si el que va a recibir el libro es el Hijo, ¿quién está sentado en el trono? El Padre. El Padre está sentado en el trono. El Hijo viene a recibir el libro. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Sobre Jesús, expresado en los 7 cuernos y los 7 ojos. Todo el poder sobre el Hijo. Pastor, una pregunta. Usted nos ha enseñado que cuando la Biblia dice sobre, indica la unción o poder, la unción sobre una persona para hacer algo. Pero ya Cristo resucitó, ya está glorificado. Entonces, ¿para qué? Porque resulta que el Señor viene a destruir a los ejércitos del anticristo que se levantan contra Jerusalén. Y viene a juzgar a las naciones, a dar a cada nación según sus obras, y viene a establecer su reino. No me voy a adelantar, leamos aquí Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24, aquí está claro que eran 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían que arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Wow. Ellos se postran para adorar al Cordero. Tienen arpas, ¿cierto? Para tocar, para adorar.
el primer significado de la palabra griega adorar es postrarse, para adorar. Pero también tenían en sus manos ¿qué? Copas de oro, copas de oro. Recuerde que en la Biblia el oro representa lo divino. Y aquellas copas de oro que no son copitas de esas donde uno a veces toma la champaña en el cumpleaños o algo así, no son de esas copitas. La palabra griega traduce tazón, cuenco, una cosa grande. Son de oro. ¿Y qué es lo que tiene adentro? Incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, diga conmigo, nosotros, los que hemos sido apartados y consagrados para Dios. Por eso la palabra iglesia del griego eclesía significa separados o apartados. Fuimos apartados para Él, santos en esa condición. Entonces los santos, cuando levantan sus oraciones, esas oraciones suben al cielo y son depositadas en las copas de oro llenas de incienso. Entonces nosotros oramos y todo ese incienso se va acumulando allí en un recipiente de oro, y ya que el oro representa la divinidad, quiere decir que tu oficio como intercesor es divino. La oración es un oficio divino. Por eso somos sacerdotes para Dios. Entonces la oración sube y se deposita en copas de oro. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, mire lo que estos cantaban. ¿Quiénes cantan? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban, verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Yo me quiero quedar con esa frase: con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has redimido. Y aquí quiero entrar en algo, y es compartirles un momento sobre el significado de la palabra redimido. Entonces vamos a mirar el significado. Aquí está, y resalto la palabra redimido. Y la palabra redimido se traduce del término griego agorazo. A mí me encanta esa palabra, por lo que significa, ya le voy a decir. Agorazo. El primer significado de ese término griego en tiempos de Jesús era ir al mercado. Significa comprar, significa rescatar. Y nos está hablando de eso, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él nos rescató. Ahora les quiero mostrar un pasaje que nos amplía un poquito este significado, y ya les voy a decir. Vamos a mirar aquí, yo se los traje. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Nosotros no fuimos rescatados con cosas corruptibles, porque es que aquí sí rescatan con cosas corruptibles. Dios mío, es más, se llevan gente por cosas corruptibles. Un secuestro por tantos millones. Esas son cosas corruptibles. Pero Él nos rescató a nosotros no con un precio de dinero. Por eso dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. No como oro o plata. En la tierra la gente se preocupa por el oro y por la plata. Pero el Señor dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, de Cristo, como de un cordero sin mancha. Oiga, qué belleza esto. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo escribe Pedro en el siglo I. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera fundado, ya el cordero estaba preparado.
antes de que Adán y Eva pecaran, ya el Cordero estaba. Antes de mi problema, ya está la solución. Los ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos adoran al Cordero, pero el Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Cristo viniera a Belén, ya estaba preparado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. ¿Cuándo? En los postreros tiempos, y Jesús vino hace como 2000 años, o sea que hace rato estamos en los postreros tiempos. Estamos en tiempos postreros, hermanos. A la luz de la eternidad estamos en un pedacito así, vea. Manifestado en los postreros tiempos por, diga conmigo, por amor. Por amor. Por amor. Entonces, me llamó la atención la expresión y por eso la resalté en letras rojas, sangre preciosa. Porque la mayoría de nosotros utilizamos la palabra preciosa para referirnos a algo bonito. ¿Y qué te parece el dibujo, no? El dibujo de los 5 años del niño que trae de la escuela infantil o del colegio. Y uno dice, precioso, queriendo decir hermoso, lindo. Pero aquí, la palabra preciosa, hablando de la sangre, tiene 2 connotaciones diferentes a belleza. Es decir, belleza viene a ser otro significado, pero no primario. Cuando la Biblia dice preciosa allí, viene de un término griego, timios, que significa en primera instancia honrada, digna de honra, digna de ser valorada, honorable. Y es que la sangre de Jesucristo es única. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, porque Él no nació de varón humano, el Padre de Él es celestial, el Dios todopoderoso. Así que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y era en su costado, ¿qué salió? Sangre y agua. Su sangre es perfecta, pura, sin mancha. Por eso acabamos de leer sin mancha, sin contaminación, perfecta. Por eso es única. Y luego, la palabra preciosa significa valiosa, costosísima, de mayor precio. Entonces, Él a nosotros nos compró, no con oro ni con plata, sino con la sangre más valiosa y única. Porque escúcheme, Jesucristo no volverá a encarnarse. Jesús no volverá a morir y a resucitar, porque la Biblia dice que Él se ofreció una sola vez y para siempre. Es una sangre única, perfecta, preciosa, el más alto precio que Jesús pudo pagar. La palabra agorazo, volvemos al significado de atrasito, por favor. Esa palabra agorazo, muy bien, ir al mercado, comprar, rescatar. En aquel tiempo existía el agora. El agora era la plaza de mercado. Era el lugar donde se hacía la compraventa, ¿no?, de productos o servicios. Entonces salía la persona, iba a la agora, a la plaza, iba a comprar. Y había una sección en el agora que era la sección de los esclavos. Así que llegaba el señor con su dinero, monedas de oro o de plata, y entraba a la sección de los esclavos. Y de acuerdo a la edad o condición física o de salud, negociaba con el que vendía los esclavos y compraba el esclavo. Ahora le pertenecía a él. Pues Jesús fue al mercado de los esclavos, donde usted y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de los demonios. El imperio de la muerte gobernaba sobre nosotros. Éramos terribles. Pero lo más terrible de eso es que íbamos destino al infierno eterno. Y nada podíamos hacer para solucionar ese problema o condición, porque no nos servía ni el oro ni la plata. Nadie puede pagar rescate por su alma con productos de la tierra, aunque sean los más preciosos para el hombre. Entonces Jesús fue al mercado de esclavos.
Y allí estaba el dueño del mercado, el diablo. Y dijo, son míos. Y Jesús dijo, yo los compro. No, no tienes con qué pagar. Sí, voy a pagar con mi vida y con mi sangre para sacarlos de allá. Y pagó precio de sangre y nos sacó, nos hizo libres y nos dice, ahora tú decides si me sigues o no. Sabe que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y lo único que te libra del infierno eterno es que creas que di mi vida por ti. Ahora bien, Él nos redimió de todo pueblo, lengua y nación. ¿Para qué? Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces no solamente nos rescata del mercado de esclavos, nos saca de la condición de esclavos. Que usted y yo tal vez hiciéramos muchas cosas para rescatar a alguien de su estado de esclavitud, pero no para dejarlo libre. Bueno, váyase, quizá, pero convertirlo en rey y sacerdote. Y Jesús dijo, te saco de ese mercado, te compro con mi sangre y te voy a elevar a un estado, te voy a elevar a una dignidad que ni siquiera lo he hecho con los ángeles. Lo voy a hacer contigo, te voy a poner como rey y sacerdote. A nosotros, que éramos esclavos del pecado, que íbamos para el infierno, que nuestros vestidos eran sucios y andrajosos por el pecado. Y Él viene y nos rescata, nos pone vestiduras nuevas, vestiduras sacerdotales y reales, de realeza quiero decir. Y dice, ahora te elevo a la condición de sacerdote y rey. Y algo más te digo, vas a reinar sobre la tierra. ¿Lo está leyendo conmigo o no? Verso 10, si nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Él nos hizo reyes, nos hizo. Entonces yo fui a mirar esa palabra hacer. Y la palabra hacer tiene varios significados: llevar a cabo, crear. Y cuando leí la palabra crear me acordé del creador, el alfarero en Génesis, tomando barro, polvo de la tierra y haciendo al hombre rey, sacerdote. Pero como el hombre pecó, todo eso se dañó. Entonces vino el Hijo a dar su vida por nosotros en la cruz y vuelve y nos restaura. Y el Padre dice, te haré rey y sacerdote. Hay algo más. Como lo quise hacer allá en el Edén, te voy a poner a reinar sobre la tierra. Y aquí entramos al punto número 4. Estoy emocionado. Punto número 4. El Señor Jesucristo volverá. ¿Cuántos saben eso? El Señor Jesucristo volverá. El Señor Jesucristo volverá en poder y gloria para someter todas las cosas bajo sus pies. Ahí se me pasó esa ahí. Por favor, Apocalipsis capítulo 5, mire el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones. ¿Cuál era su número? Millones de millones. ¿Cuántos eran los seres vivientes? ¿Cuántos eran los ancianos? Entonces, ¿quiénes son los millones de millones? Ángeles. Millones de millones. Cuando el diablo se rebeló, arrastró la tercera parte, pero allá quedó la mayoría.
Millones de millones, expresión que quiere decir que es una cifra que no nos cabe en la mente. Millones de ángeles. Versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar, cuente conmigo, el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, la honra, 5, la gloria, 6 y la alabanza, 7. 7, ¿qué significa lo completo? Al Hijo le es entregado todo, porque Él es digno. ¿Se acuerda? No había alguien digno de abrir el libro, y todo le es entregado al Hijo, la plenitud de todo. Versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir. Juan escuchó decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Recuerden que sobre el Cordero está la plenitud del Espíritu Santo. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dieron toda gloria y le dijeron al Cordero: digno eres de tomarlo todo. En el cielo todo se prepara. Le entregan todo el poder a Él. Y Él empieza a venir a la tierra. Y la iglesia tiene que prepararse. Yo no sé cuándo va a venir el Señor. Solo Dios lo sabe. Pero sí sé que estamos en tiempos finales. Entonces yo oraba al Señor al principio de semana y le decía al Señor: ¿qué le comparto a la iglesia este domingo? ¿Qué le enseño? Dame una palabra. Y yo empecé a decirle: Señor, a veces tú me das el pasaje. Y yo recuerdo mucho una vez que oraba y le decía: Señor, ¿qué enseño este domingo? Y Él me dijo: santidad. Y yo como quería hablar de otra cosa. Entonces yo dije: no, porque es que no todas las veces lo que uno quiere predicar es lo que Dios quiere decir. Señor, pero santidad. Y entonces yo me puse como: ¿no? ¿Y qué pasaje? Me dijo: Isaías 6. Carachas. Y ya, no tuve nada más que. Entonces yo le decía: Señor, dame el pasaje, dame la porción. Y me dio el versículo, y el versículo siguiente complementa ese que me dio. Me dijo Daniel 7:13. Vaya conmigo. Daniel 7:13. Así fue que nació este sermón. Daniel 7:13. Daniel capítulo 7 versículo 13. ¿Están conmigo? Bueno, yo espero. Llegue porque es bien importante. Daniel capítulo 7 versículo 13. Y si usted quiere leerlo conmigo, el 13 y el 14, sígame. Daniel 7:13. ¿Está conmigo, iglesia? Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Cuando yo leí eso, yo dije: wow, wow, porque Él viene. Iglesia, Él viene. Y también, como va a suceder allá, va a suceder en su venida. Él viene con las nubes. El novio viene y vendrá hasta las nubes, y nos encontraremos con Él en el aire. Daniel 7:13. miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Esa expresión representa al Padre, el eterno, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de Él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El enemigo se podrá levantar, y tal vez veamos como lo que está sucediendo ahora en Israel, ¿verdad? El enemigo se levanta, no faltará, pero la mano de Dios siempre prevalecerá. Y aunque el enemigo se levante e intente hacer daño y cause algunos estragos, lo que está escrito en el libro de los 7 sellos, todo se cumplirá. Todo se cumplirá. Y cuando llegue el tiempo, el Cordero de Dios levantará el primer sello,
y empezará a derramarse sobre la tierra los juicios de Dios, que Él ya estableció. Pastor, ¿y por qué eso es necesario? Porque el juicio trae purificación. Y Dios limpiará la tierra y vendrá con su reino, y nosotros reinaremos con Él sobre la tierra. Y como iglesia tenemos que prepararnos, porque el Señor está dando testimonio a su iglesia y le está diciendo: vengo en breve, vengo en breve. Y para nosotros esto debe tener dos respuestas principales. Una, buscar al Señor. Son tiempos finales y es tiempo de buscar a Dios. Y número dos, es tiempo de gozarnos en el Señor, porque Él viene y nos gozaremos y nos alegraremos, porque llegarán las bodas del Cordero. Y a su iglesia se le concede que se vista de lino fino y finísimo, y celebraremos la cena de las bodas del Cordero, y estaremos con nuestro Señor y reinaremos sobre la tierra para la gloria del Cristo que nos ha llamado. Entonces debe ser un motivo también de gozo y de alegría, y saber, hermanos, que aunque de pronto buena parte del mundo señale, cuestione y se burle, los cielos y la tierra pasarán y toda la palabra de nuestro Dios ciertamente se cumplirá. Y los que han creído su palabra y los que han confiado en sus promesas, seremos levantados, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor para la gloria de su nombre.